Entonces, nos habíamos quedado en que en el siglo XIX el siglo se va realmente a consolidar por estas guerras entre el grupo conservador y el grupo liberal, y de a partir de ahí se van a generar una serie de conflictos. Va a haber muchos conflictos y todos se explican a través de esta pelea, ¿no? Y obviamente vamos a ver también cómo estos conflictos, dentro de estos conflictos va a surgir un nuevo movimiento, que es esta revolución industrial, que es este paso de la producción manual artesanal a la producción ya de corte manufacturero, es decir, ya hay una máquina, interviene y ya hay producción en masa, en fin, y después en el siglo XX se va a incorporar un nuevo movimiento que se llama el forcismo, que es cuando ya viene la producción en serie y todo ese asunto, ¿no? Y también vamos a ver los movimientos en contra que se van a dar en la revolución industrial, es decir, movimientos que hasta la fecha muchos de ellos perduran y que han tenido repercusión de alguna manera en la parte de las sociedades, en las revueltas, revoluciones, en fin. Y luego terminaremos viendo estos términos que van a surgir de la revolución industrial, que son el imperialismo, el colonialismo y el nacionalismo. No, muy bien. Entonces, vamos, teníamos esta cuestión muy importante de que entonces en el siglo XIX conservadores y liberales, pero y decíamos incluso en la Revolución Francesa que va a haber momentos donde la parte de la monarquía va a regresar, ¿no? Va a tener momentos donde va a estar regresando y va a haber momentos déjeme ver, aquí alguien llegó, aquí está, ajá. Y va a haber momentos, por ejemplo, de los liberales, donde van a tomar el poder, y entonces no es que ya, obviamente los monárquicos les cortaron la cabeza y ya se quedaron ahí, no, van a ser movimientos donde van a también a regresar, ¿no? Luego van a quitarlos, van a irse y van a regresar. De hecho, en Francia, por ejemplo, ahorita es la quinta república, es decir, ha habido movimientos de ida y venida, ¿no? Pero básicamente se ha consolidado la república como forma de gobierno, más allá de la monarquía, pues ya no hay reyes allá, ¿no? Entonces, estas etapas donde hay un regreso de las monarquías se llama la restauración. Y obviamente es una respuesta de estos movimientos, como el Congreso de Viena, ¿no? A estas revoluciones burguesas, estas revoluciones de la burguesía, pero acuérdense que la burguesía ya tiene el poder económico y el poder político, lo va a soltar en estos pequeños momentos, van a tener erupciones, porque claro, se debe de consolidar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el siglo XX, bueno, en el siglo XXI, en estos años, sería imposible incluso pensar, ¿no? Que una monarquía, por ejemplo, destronara a una república, por ejemplo. Pero, bueno, con la llegada de Trump pueden cambiar muchísimas cosas, ¿no? O sea, si podemos tener a un hombre así que actúa como un monarca, ¿no? Entonces, bueno, casi podemos pensar que, bueno, estas cosas son cíclicas. Entonces, el Congreso de Viena se va a constituir como con estos países que están en contra de las ideas francesas y que son Inglaterra, la Austria, los prusianos, los rusos, en fin, y que se van a unir contra los franceses. Entonces eso va a lograr que surjan pues estos dos grandes ideas, por un lado el liberalismo con el nacionalismo exacerbado, por ejemplo, de que hay que recuperar lo nuestro, que las fronteras y que no deben intervenir, en este caso, algunos gobiernos diferentes o diferentes grupos de poder. Entonces, esto va a tener estas consecuencias. Por ejemplo, aquí vamos a verlas, aquí las tenemos, ¿no? Por un lado, hay en 1815 hay una restauración del absolutismo, este gobierno donde el monarca es el único, o sea, después de la caída de Napoleón, van a regresar estos monarcas, ¿no? Muy fuertes, pero acuérdense que siempre les voy a estar repitiendo esto, es temporal, porque al final van a caer. Entonces, y hay un intento de restaurar el antiguo régimen. Bueno, en esos años también, mientras esto está pasando allá en Francia con estos países poderosos,
y Grecia logra su independencia, ¿no? También Bélgica se independencia de los diferentes reinos a los cuales estaban sometidos, imperios, en este caso europeos, ¿no? Francia hace que el rey, a pesar de que llegue, ya no sea absoluto, sino que si va a regresar, bueno, pues tenga una monarquía constitucional, es decir, que firme la constitución como la que se había firmado al principio, pero después que el rey, este rey suelo 16, violó, ¿no? Y vienen movimientos en 1848 que se llama Primavera de los Pueblos o la primavera, la primavera en este caso europea, que se refiere más bien a este tipo de movimientos que hay en contra de esta restauración. Es decir, hay Revolución Francesa, restauración y luego estos movimientos. Entonces siempre se van dando así, ¿no? Se van quitando uno a otro. Y Pero entonces, dime, restauración de la monarquía o de qué, ya no entendí. sí, de la monarquía, exactamente. O sea, porque acuérdate que estaba primero la monarquía en Francia, ¿no? Luego la Ujú. monarquía llega la Revolución Francesa y los quita. Luego quedan estos. Y luego llega otra vez la monarquía y saca a estos. Y luego estos movimientos de primavera llegan, vuelven a sacar en este caso a los monarcas y vuelven a quedar estos. O sea, se van poniendo y se van quitando. El siglo XIX va a ser así, ¿no? No se va a consolidar hasta el siglo XX ya gobiernos muy estables, en el sentido de las monarquías y las repúblicas, va a ser hasta el siglo XX donde ya van a estar más estables. Pero antes, no, antes están quitando y poniendo, ¿no? Cuesta un poco de trabajo en hacerles entender a las monarquías, pues, finalmente que no tienen ya el poder, sino más bien que el poder radica en el pueblo, como decían los Vale, vale. ilustrados, ¿no? Ya, ya, Entonces, vale. mientras eso está pasando, por ejemplo, en Europa, de este lado de Europa y acá, en Alemania y en Italia se empiezan a gestar movimientos muy nacionalistas que van a concluir unificando a los países. ¿Por qué? Porque Alemania, tanto Alemania como Italia, eran reinados, ¿se acuerdan que les explicaba un poco estos reinados como en Game of Thrones o estos de El Señor de los Anillos, que son reinos que están ahí todos difusos y todos peleándose contra todos? Pues así funcionaba. Entonces se dan cuenta cuando estos países grandes, como Rusia, Francia, Inglaterra, pueden tomar sus tierras. Entonces estos deciden unirse, ¿no? Porque no pueden solos. Entonces necesitan unificarse. Tiene que ver cuestiones como la lengua, que hablen el mismo idioma, las tradiciones, el territorio físico, para que logren esta unión. Entonces los pueblos alemanes se unen y los pueblos italianos se unen, porque tienen en común todas estas cosas. Y finalmente se van a dar sus revoluciones para que terminen ellos siendo finalmente un solo país. Entonces, por ejemplo, el reino italiano estaba dividido en dos, en los estados pontificios era lo del Vaticano, lo que se reduce hoy al Vaticano, que es un país, o sea, se considera como perdón, como un estado, y se considera, tiene el Papa es el gobernante, tiene su ministro de Relaciones, tiene su banco, todo esto, aunque es un territorio diminuto, pues es lo que abarca la ciudad del Vaticano, hagan de cuenta que es la colonia condesa, más o menos, y estaban divididos entre estos estados del norte, o estos de están acá, con los estados del sur. Entonces, estos estados deciden unificarse, ¿no? Y entonces en 1870 van a quedar unidos todos los estados en un solo país. Y aquí una de las preguntas de examen con respecto a esto es, aquí sí son, por ejemplo, los protagonistas. Es decir, ¿quiénes son los protagonistas? Por un lado es Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, y el rey, en este caso, ya recuerdo su nombre, es aquí en el norte, es Alejandro, pero ahorita me recuerdo su número. Pero es, en este caso, el personaje este de Garibaldi, como la Plaza Garibaldi que ustedes escuchan, por ejemplo, de los mariachis, pues sí, es de ahí, ¿no? Y entonces se unen y ya surge Italia como la vamos a conocer en la actualidad, ¿no? Un solo país con muchos estados, así como México, hagan de cuenta que
fuera México, todos los estados fueran pequeños reinados y ducados y deciden unirse tras la independencia, ¿no? Y forman un solo país. Y vean aquí el problema con Alemania, los territorios alemanes